«Suegro, ¿este es el velador que contrató?», dijo mi hijo, como si no me conociera. Mi hijo Leonel me miró de arriba abajo frente a su suegro. Uniforme gris, manos ásperas, zapatos viejos, y sonrió. «Suegro, ¿este es el velador que contrató?», dijo en voz alta para que todos escucharan. Con razón el lobby huele a humedad. Don Heriberto soltó una carcajada corta. Valeria se tapó la boca con 2 dedos, fingiendo discreción. Yo no dije nada, solo lo miré a los ojos. Y él sostuvo mi mirada exactamente 2 segundos antes de voltear, lo suficiente para entender que no quería reconocerme. En mi bolsillo interior llevaba un sobre amarillo con sello notarial de 1981. El terreno donde estaba parado ese edificio de 22 pisos era mío. Llevaba 43 años siéndolo, y mi hijo acababa de burlarse de mí encima de él. Guardé el sobre, acomodé mi uniforme y sonreí. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Cándido Palomino Vega. Tengo 71 años. Nací en Tonalá, Jalisco, en una casa de adobe con piso de tierra y techo de lámina que retumbaba cuando llovía como si alguien tirara piedras desde el cielo. Mi madre decía que ese ruido era la música de los pobres. Yo de niño pensaba que era verdad. Después entendí que era solo una forma bonita de decir que no teníamos para más. Mi padre se llamaba Refugio. Vendía dulces en la central de abastos de Guadalajara 6 días a la semana, de 5 de la mañana hasta que se acabara la mercancía o hasta que las piernas aguantaran lo que llegara primero. Era un hombre bueno, pero callado, de esos que guardan todo adentro hasta que ya no cabe nada más. Murió de algo que los doctores llamaron insuficiencia cardíaca. En mi familia siempre supimos que era otra cosa. El corazón simplemente dijo, basta. Yo tenía 33 años cuando lo enterramos. Me vine a Guadalajara con lo que cabía en una mochila de lona y las palabras de mi madre grabadas como disco rayado. No te cases con la pobreza, Cándido. Trabaja, ahorra, compra algo que nadie te pueda quitar. Tardé años en entender qué significaba eso realmente. Los primeros trabajos fueron lo que siempre son para un muchacho sin estudios que llega a la ciudad. Cargador en el mercado, ayudante de albañil, repartidor de garrafones, vigilante nocturno en una bodega del sector industrial. Trabajos que pagan poco y consumen mucho. Trabajos que te enseñan que el cuerpo aguanta más de lo que uno cree, pero no para siempre. Fue en esa bodega donde conocí a Graciela. Ella trabajaba en la papelería de enfrente. Entraba a las 9 y salía a las 7, y siempre llevaba algo para leer en el camión de regreso. Una novela, el periódico doblado a la mitad, lo que fuera. Me gustó eso antes de que me gustara ella. Una mujer que aprovecha el camión para leer sabe que el tiempo vale. Nos casamos cuando yo tenía 28 años. La boda fue en el patio de la casa de su madre, en Tlaquepaque, carnitas, tortillas hechas a mano y una grabadora con casetes que se trabó 3 veces durante el baile. No hubo viaje de luna de miel. Nos fuimos directo al cuarto rentado en la colonia Oblatos, con baño compartido y una ventana que daba a una pared gris. Graciela nunca se quejó. Eso fue lo que más amé de ella durante los 32 años que estuvimos juntos. Nunca se quejó de nada. Leonel nació 2 años después. Parto difícil, 3 días, una cuenta del hospital que tardamos 1 año y medio en liquidar. Pero nació sano, con los pulmones listos para reclamar el mundo desde el primer segundo. Desde que lo vi, supe que ese niño llegaría lejos. Lo que no supe fue a qué costo. Graciela y yo hicimos todo lo que hacen los padres sin dinero, pero con determinación. Recortamos en todo: comida, ropa, diversiones que nunca existieron. Yo acepté turnos dobles. Después conseguí trabajo de velador en un fraccionamiento residencial. Más horas, más sueldo, menos sueño.
Graciela bordaba manteles por encargo y los vendía en el mercado artesanal los fines de semana. Leonel creció con zapatos nuevos y útiles completos, y con la certeza de que sus padres harían lo imposible para que él no repitiera sus vidas. Lo logramos: la universidad, las prácticas, el primer trabajo formal. Cada logro de Leonel era combustible para seguir. Cada calificación buena era la justificación de cada domingo trabajado, de cada peso que no gastamos en nosotros para gastarlo en él. Pero hay algo que nadie te advierte cuando sacrificas todo por un hijo: que a veces el hijo que construiste decide que ya no te necesita y después decide algo peor, que tampoco te conoce. Graciela murió cuando Leonel tenía 27 años, cáncer de estómago, rápido y sin misericordia. En 8 meses se fue. Los últimos días no podía hablar, solo me apretaba la mano con lo poco que le quedaba de fuerza. Leonel estuvo en el hospital las últimas 2 semanas. Lloró muchísimo, se veía destrozado. En ese tiempo pensé que la muerte de su madre lo había acercado a mí. Me equivoqué. Lo que hizo fue acercarlo a su ambición. Como si ver morir a Graciela le hubiera confirmado algo que ya sospechaba desde joven: que la pobreza mata lento y que él no iba a morir así. En los años siguientes ascendió rápido en su empresa. Se mudó a una zona mejor. Cambió el carro, cambió la ropa, cambió el círculo de amistades y fue cambiando también la frecuencia con que me llamaba. De cada semana a cada 15 días. De cada 15 días a una vez al mes. Después menos. Después casi nunca. Yo seguía en la misma colonia, el mismo cuarto que Graciela y yo habíamos rentado décadas atrás, aunque con el tiempo lo habíamos comprado a plazos. Una casa pequeña, sin pretensiones, con las macetas que ella plantó todavía vivas en el portal, porque yo las regaba cada mañana, como si regarlas fuera una forma de seguir hablando con ella. Fue don Félix, mi vecino de toda la vida, quien me dijo lo de la boda. «Cándido, compadre, ¿es cierto que tu hijo Leonel se casa con una Durazo?» Estábamos sentados afuera tomando café una tarde de octubre. «¿Qué dice?» «Mi hija lo vio en el periódico, en la sección social. Leonel Palomino y Valeria Durazo. Dicen que la fiesta será en un hotel de lujo del poniente de la ciudad». Me quedé con la taza en el aire. «No sabía», dije. Don Félix me miró con esa compasión que duele más que cualquier insulto. «Ay, compadre». Esa noche llamé a Leonel 4 veces. No contestó. Le mandé un mensaje: «Hijo, me enteré de tu boda. Estoy feliz por ti. Llámame cuando puedas». Esperé 3 días. Nada. Fui a buscarlo a sus oficinas. El guardia me detuvo en la planta baja con una mirada que lo dijo todo antes de abrir la boca. «¿Tiene cita?» «Soy su padre». Llamó por teléfono. Habló en voz baja. Colgó. «El señor Palomino está en una reunión. No puede atenderlo». «Esperaré». «No puede esperar aquí, señor». Salí a la calle con las piernas pesadas y algo rompiéndose muy adentro en un lugar donde no llegan las palabras. La boda fue sin mí. Eso ya lo saben. Lo que no saben es lo que descubrí 3 meses después, revisando la caja de cartón donde guardaba los papeles viejos de mi padre, buscando una fotografía de Graciela que no encontraba. En el fondo de esa caja, debajo de todo, había un sobre café con un sello notarial casi borrado de tanto tiempo. Lo abrí. Lo leí 3 veces. Y la 4ª vez que lo leí, con las manos temblando bajo el foco amarillo de mi cocina, entendí por qué mi madre siempre me dijo que comprara algo que nadie me pudiera quitar, porque resulta que yo ya lo tenía. Desde antes de que Leonel naciera, desde antes de que ellos construyeran todo lo que ahora tenían, y nadie, ni mi hijo, ni su suegro, ni nadie, lo sabía todavía. El sobre tenía 2 hojas adentro, nada más. 2 hojas mecanografiadas en papel membretado de una notaría del centro histórico de Guadalajara,
con fecha del 17 de marzo de 1981. El documento estaba desgastado, con partes difíciles de leer, pero lo suficiente claro para identificar datos clave, nombres, fechas y ubicación. El primer documento era una escritura de propiedad. El segundo era un plano catastral dibujado a mano con medidas en metros, linderos y una firma que reconocí aunque hacía décadas que no la veía. La firma de mi padre. Refugio Palomino transfería a su hijo mayor, Cándido Palomino Vega, un terreno ubicado en la Avenida Américas de Guadalajara, Jalisco, 4.300 metros cuadrados. Colindancias al norte, al sur, al oriente y al poniente, detalladas con una precisión que solo tienen los documentos que alguien firma sabiendo exactamente lo que vale. Lo leí 4 veces. 5. Después salí al portal con el papel en la mano y miré la noche como si pudiera encontrar ahí alguna explicación. En 1981 yo tenía 28 años, recién casado, trabajando doble turno. Mi padre vivía todavía, aunque ya con la salud quebrantada. Recuerdo que me llamó una tarde y me dijo que fuera a una notaría del centro a firmar unos papeles. Le pregunté qué papeles. Me dijo que era un terreno que había comprado años atrás con dinero que juntó de a poco, que quería dejármelo a mí porque yo era el mayor y el que más juicio tenía. Fui, firmé. Guardé el sobre pensando que no valía nada en ese momento, y con los años simplemente lo olvidé entre otras cosas. El terreno en aquel entonces era exactamente lo que parecía, un predio baldío en las afueras de la ciudad, puro monte y piedra suelta, sin agua, sin luz, sin nada que justificara emocionarse. Con los años, esa zona se volvió una de las más valorizadas de Guadalajara. Eso era lo que yo no había calculado. Las colonias se fueron asentando, los negocios llegaron, y con el dinero llegaron los constructores, y con los constructores llegaron los edificios. Y sobre mi terreno, sobre mis 4.300 metros cuadrados que yo había olvidado en el fondo de una caja de cartón, alguien había levantado 22 pisos de cristal y acero que hoy valían más de lo que yo podía imaginar. Esa noche no dormí. A las 6 de la mañana estaba parado frente a la casa de don Félix, tocando con los nudillos. «Compadre, ¿a estas horas?», abrió en pijama y con cara de susto. «Necesito que me acompañes a ver a alguien», le dije. «Hoy». Me miró. Miró el sobre en mi mano. «Dame 5 minutos para vestirme». El licenciado Abundio Cisneros tenía su despacho en la calle López Cotilla, en el centro de Guadalajara. Un hombre de 60 y tantos años, delgado, con lentes de armazón grueso y una manera de hablar pausada que al principio desesperaba, pero que con el tiempo uno entendía que era porque elegía cada palabra como quien elige herramienta para trabajo fino. Lo había conocido años atrás cuando me ayudó con los papeles de la casa de la colonia Oblatos. Un hombre discreto, de los que guardan lo que saben. Le puse los documentos sobre el escritorio sin decir nada. Los leyó despacio, sin cambiar la expresión. Cuando terminó, los acomodó en la mesa con cuidado y me miró por encima de los lentes. «¿Cuánto tiempo tiene este sobre en su poder?» «43 años». ¿Y nunca investigó el terreno?» «Nunca. Creí que no valía nada». Abundio asintió despacio. «¿Sabe qué hay construido ahí ahora? Un edificio de departamentos en Avenida Américas, el que llaman el edificio de los Durazo». El licenciado entrelazó los dedos. «Don Cándido, voy a necesitar unos días para verificar la cadena de propiedad en el registro público, pero si estos documentos son lo que parecen...». Hizo una pausa que pesó mucho. «Estamos hablando de un caso muy serio». «¿Qué tan serio?» «Del tipo que cambia vidas, la de usted y la de los Durazo». Don Félix, que había escuchado todo desde la silla del rincón, se persignó en silencio. «¿Cuánto tiempo necesita?», pregunté. «1 semana,
tal vez 10 días. Mientras tanto, don Cándido, le pido un favor muy importante. Dígame, no le diga a nadie lo que sabe, a nadie, ni a su hijo, especialmente a su hijo, pensé, pero no lo dije. Salí de ese despacho caminando diferente, no más erguido ni más rápido, diferente por dentro, como cuando uno carga algo pesado durante tanto tiempo que ya no lo siente, y de repente lo suelta, y el cuerpo tarda en entender que el peso ya no está. Durante varias semanas, todo empezó a tomar forma. Por la mañana regaba las macetas de Graciela. Por las tardes caminaba por el rumbo sin destino fijo, pensando. Por las noches revisaba el sobre una y otra vez como si los papeles fueran a cambiar si los leía suficientes veces. Al quinto día recibí una llamada del licenciado Abundio. Don Cándido, ya tengo los resultados. ¿Puede venir mañana? Mañana a primera hora. Una cosa más. Cuando venga, prepare el estómago. No dormí esa noche tampoco. A las 9 de la mañana estaba sentado frente a su escritorio. Abundio abrió una carpeta nueva, llena de fotocopias y notas escritas a mano. La escritura es válida, dijo sin preámbulo. La cadena de propiedad está clara. Su padre compró ese terreno en 1964 y se lo transfirió a usted en el 81. Nunca hubo una venta posterior registrada legalmente, pero alguien falsificó documentos y logró inscribir la obra con influencias y dinero. ¿Y los Durazo? Compraron en 2010 a un intermediario, un personaje que aparece y desaparece en varios registros del Estado. Lo que ese intermediario vendió era propiedad que no le pertenecía. El cuarto se quedó en silencio. ¿Qué significa eso en términos legales?, pregunté. Que el terreno sigue siendo suyo. Todo lo que está construido encima podría entrar en disputa legal. Estamos hablando de más de 400 millones de pesos, según estimaciones actuales. La cifra no me cabía en la cabeza. ¿Y si decidiera demandar? Abundio me miró fijo. Tiene altas probabilidades de ganar, don Cándido, pero será una pelea larga. Los Durazo tienen dinero y tienen abogados. Van a pelear. Va a ser largo y va a ser sucio. ¿Cuánto tiempo? 1 año, tal vez 2. Asentí despacio. Entonces tengo tiempo, dije. ¿Tiempo para qué? Me puse de pie, guardé el sobre en mi chamarra, para conocer mejor a mis enemigos. Abundio frunció el ceño. Don Cándido, ¿qué está pensando? No respondí de inmediato. Miré por la ventana hacia la calle, donde la gente pasaba sin saber nada de nada, como siempre. ¿Usted sabe que el edificio de los Durazo está buscando velador nocturno? El licenciado abrió la boca, la volvió a cerrar, y por primera vez desde que lo conocía, no supo qué decir. El uniforme gris me quedaba un poco grande. Lo primero que noté cuando me lo entregó el encargado de recursos humanos fue eso, que estaba hecho para alguien más joven, con más cuerpo, con más años por delante. Pero me lo puse sin decir nada. Me acomodé el cinturón y firmé los papeles de contratación con la misma mano que 43 años atrás había firmado las escrituras de ese mismo terreno. No fue fácil conseguir ese trabajo. Después de insistir varios días y dejar referencias básicas de mis empleos anteriores, finalmente me dieron el turno nocturno. El encargado dudó por mi edad, pero los años de experiencia hablaron solos. El encargado se llamaba Primitivo. 40 años, bigote ralo, cara de quien lleva demasiado tiempo haciendo un trabajo que no le gusta. Turno nocturno, me explicó sin levantar la vista de sus papeles. 6 de la tarde a 6 de la mañana, sábados y domingos incluidos. Un día de descanso entre semana. ¿Algún problema? Ninguno. El sueldo es quincenal. Si llega tarde 3 veces, se le descuenta un día. Si se duerme en turno, está despedido sin liquidación. ¿Entendido? Entendido. Me miró por primera vez desde que entré. ¿Cuántos años tiene? Los suficientes para hacer bien el trabajo. Primitivo frunció el ceño,
pero no dijo nada más. Me entregó una tarjeta de acceso y me señaló la caseta de vigilancia en la planta baja con un gesto cansado. Empieza el lunes. Salí a la calle y me quedé un momento parado en la banqueta mirando la fachada del edificio desde abajo. 22 pisos, cristal y acero. Una placa de bronce junto a la entrada principal con el nombre del edificio en letras elegantes. Mi tierra. Mi nombre debería estar en esa placa, pero todavía no. El primer lunes llegué 15 minutos antes de las 6. El velador del turno diurno, un hombre gordo llamado Abundancio, me explicó el funcionamiento del sistema de cámaras, el protocolo para visitas, los nombres de los residentes que tenían acceso especial y los que debían registrar a sus invitados. El piso 18 es el más delicado, me dijo bajando la voz, como si el edificio pudiera escuchar. Ahí vive el yerno de don Heriberto, recién casados. Él trabaja en no sé qué empresa. Ella es la hija del dueño. Muy exigente la señora. Si alguien se queja de usted en este edificio, va a ser ella. ¿Y don Heriberto? ¿Vive aquí también? No, él tiene su casa en Zapopan, pero viene seguido, casi siempre sin avisar. Cuando lo vea entrar, párese derecho y no lo mire a los ojos más de 2 segundos. Le cae mal la gente que lo mira mucho. Abundancio se fue a las 6 en punto, sin despedirse. Yo me quedé solo en la caseta. Las primeras horas del turno nocturno en un edificio de lujo son engañosamente tranquilas. Los residentes llegan entre las 7 y las 9 de la noche. Algunos en carro propio, otros en servicio. Cada quien con su mundo encima, la corbata aflojada, la bolsa del supermercado, el teléfono pegado a la oreja. Nadie mira al velador más de lo necesario para mostrar la tarjeta de acceso. Yo los miraba a todos. Era un hábito de años. Décadas de trabajar de noche te enseñan a leer a la gente en la oscuridad. El que llega tranquilo, el que llega nervioso. El que miente cuando dice que viene a visitar al del 5º piso. A las 8:15 escuché el motor del Audi gris. Me acomodé en la silla. Respiré despacio. El carro se estacionó. Bajó Leonel primero, con el saco en la mano y el teléfono en la otra, hablando en voz baja con alguien. Bajó Valeria después, con 3 bolsas de una tienda departamental y expresión de quien acaba de ganar una discusión. Yo había cambiado mucho en los años que llevábamos sin vernos de cerca. Más viejo, más cansado, con el peso de la vida impreso en la cara, y él llevaba años sin mirarme de verdad. No desde antes de que su madre muriera. Era fácil no reconocer a alguien que uno decidió dejar de ver. Leonel se acercó a la caseta sin colgar el teléfono. Mostró su tarjeta sin mirarme. «Buenas noches», dije. Asintió apenas y siguió hablando por teléfono mientras cruzaba el lobby. Valeria sí me miró. Me examinó de arriba abajo con esa rapidez que tienen las personas acostumbradas a evaluar a la gente de servicio. 1 segundo, no más, suficiente para clasificar y archivar. ¿Usted es el velador nuevo? Sí, señora. Primitivo me dijo que empezaba hoy. Así es. Quiero que sepa que en este edificio las cosas se hacen bien. Si hay alguna visita para el 18, me avisa antes de dejarlos subir. Sin excepción. ¿Quedó claro? Perfectamente claro. Me miró un segundo más, como buscando algo en mi cara. ¿Cómo se llama? Cándido, señora. ¡Qué nombre tan raro!, dijo, y siguió caminando sin esperar respuesta. Me quedé mirando cómo esperaba el elevador con sus bolsas, con esa postura de quien nunca ha tenido que esperar nada demasiado tiempo. El elevador llegó, las puertas se cerraron. Y yo me senté de nuevo en la caseta. ¡Qué nombre tan raro! Mi madre me puso ese nombre por un bisabuelo que había sido hombre de palabra en su pueblo. Alguien que cuando decía algo lo cumplía, sin aspavientos, sin testigos, sin necesidad de que nadie lo viera. Pensé que era un buen nombre para lo que estaba haciendo. Las semanas siguientes aprendí todo lo que necesitaba saber. Aprendí que don Heriberto
llegaba los martes y los jueves, siempre antes de las 8, y que Primitivo le avisaba por teléfono cuando había algo inusual en el edificio. Aprendí que Valeria recibía visitas de su madre los miércoles y que esas visitas siempre terminaban con al menos una de las dos llorando, aunque nunca supe por qué. Aprendí que Leonel salía solo algunos viernes por la noche y regresaba tarde, a veces muy tarde, oliendo a un perfume que no era el de Valeria. Ese dato lo guardé. No sabía todavía para qué lo necesitaría, pero lo guardé. También aprendí algo sobre el edificio mismo. Rosario, la empleada de limpieza que llegaba a las 5 de la mañana a fregar el lobby, era una mujer de 50 años que había trabajado ahí desde que el edificio abrió sus puertas. Callada, eficiente, con esa dignidad tranquila de quien lleva mucho tiempo siendo invisible y ha hecho las paces con eso. La primera vez que hablamos fue un jueves de madrugada, cuando ella llegó antes de lo habitual y me encontró tomando café solo en la caseta. ¿Gusta? Le ofrecí. Me miró sorprendida. Creo que ningún velador le había ofrecido café antes. Gracias, dijo y aceptó el vaso con las dos manos. Nos quedamos en silencio un rato, viendo la calle vacía a través del cristal. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, le pregunté. Desde que abrió, ya van 12 años, y antes de los Durazo. ¿Sabe cómo consiguieron el terreno? Rosario me miró de reojo. ¿Por qué pregunta eso? Curiosidad de viejo, dije con calma. Uno ve un edificio tan grande y se pregunta cómo empezó todo. Ella tomó un sorbo de café. Pensó. Hubo problemas, dijo finalmente en voz baja. Cuando construyeron, hace algunos años, problemas con los papeles del terreno. Yo era nueva y no entendí bien, pero recuerdo que don Heriberto tuvo reuniones aquí durante semanas. Gente de traje, abogados, mucho dinero cambiando de mano. ¿Y al final? Al final quedó en paz. O eso dijeron. Me miró fijo. ¿Por qué me pregunta esto, señor Cándido? La miré a los ojos, y por un momento estuve tentado a decirle todo. A sacar el sobre amarillo y ponerlo sobre la mesita de la caseta y dejar que ella leyera lo mismo que yo había leído aquella noche en mi cocina. Pero no lo hice. Por nada, Rosario, dije. Solo es curiosidad. Ella asintió despacio, sin convencerse del todo, y en ese momento sonó el teléfono de la caseta. Era Primitivo, con voz de emergencia. Palomino, don Heriberto viene en camino. Dice que hay algo en el edificio que necesita revisar. Algo relacionado con los documentos de la propiedad. Se me heló la sangre. Dijo, ¿qué documentos? No, solo que viene con sus abogados. Colgué. Miré el reloj. Las 5:40 de la mañana. El licenciado Abundio me había advertido que los Durazo podrían enterarse antes de lo esperado, que alguien en el registro público podría avisarles si hacían consultas sobre esa propiedad. Metí la mano en la chamarra. El sobre seguía ahí. Siempre lo llevaba encima. Porque uno nunca sabe cuándo llega el momento. Y por la forma en que sonaba la voz de Primitivo en el teléfono, ese momento podría ser hoy. Don Heriberto llegó a las 6:04. Yo estaba de pie en la caseta cuando el carro negro se estacionó frente a la entrada. No era el Audi de Leonel ni el sedán que usaba normalmente don Heriberto. Era una camioneta con vidrios oscuros que no había visto antes. Detrás de ella llegó otro vehículo. Un carro gris con 2 hombres adentro que no bajaron, pero tampoco apagaron el motor. Don Heriberto bajó primero. Traía ropa informal, pero la cara de quien lleva horas despierto, pensando en algo que no le gusta. Detrás de él bajaron 2 hombres con portafolios, traje oscuro, corbatas discretas, esa manera de caminar de los abogados que cobran caro, rápido, seguro, sin mirar a los lados. Rosario alcanzó a salir por la puerta lateral antes de que entraran. Me miró de reojo. Yo le devolví la mirada sin decir nada. Don Heriberto se detuvo frente a la caseta. Palomino. Don Heriberto, buenos días.
¿Hubo algo inusual esta noche? No, señor, noche tranquila. Me estudió un momento, esa mirada suya que pesaba como piedra, que evaluaba sin pedir permiso. ¿Alguien preguntó por el edificio? ¿Algún desconocido? ¿Alguien haciendo preguntas raras? Pensé en Rosario. Pensé en mi propia pregunta de horas atrás sobre los papeles del terreno. Nadie, señor, asintió despacio, pero no se movió. ¿Y antes dónde trabajaba? En un fraccionamiento de la colonia Chapalita. Muchos años. Me miró un segundo más de lo normal. Ese segundo que delata cuando alguien está midiendo si puede confiar en lo que escucha. Bien, dijo finalmente. Si alguien se acerca a preguntar sobre la propiedad o los documentos del edificio, me avisa directamente a mí. No a Primitivo, a mí. ¿Entendido? Me entregó una tarjeta con su número personal. Entendido, señor. Entró al lobby con sus abogados. El elevador los tragó hacia arriba. Me quedé en la caseta con la tarjeta en la mano. Afuera, el cielo de Guadalajara empezaba a clarear por el oriente con esa luz naranja de las mañanas de invierno que parece mentira, demasiado bonita para ser real. En la calle pasó el primer camión del día con 3 pasajeros dormidos adentro. Guardé la tarjeta en el bolsillo, del mismo lado que el sobre. Esa tarde, antes de mi turno, fui al despacho del licenciado Abundio. «Ya saben algo», le dije apenas cerré la puerta. Abundio no se sorprendió. Juntó las manos sobre el escritorio. «¿Qué pasó?» Le conté la visita de don Heriberto, los abogados, las preguntas, la tarjeta. «Era previsible», dijo. «Cuando hicimos las consultas en el registro público dejamos huella. Alguien los alertó. Así funciona en este estado, don Cándido. El dinero tiene ojos en todas partes. ¿Saben que soy yo? Todavía no. Saben que alguien está investigando la propiedad, pero no tienen nombre todavía. Por eso le preguntaron si alguien había hecho preguntas raras. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lo descubran?» Abundio se recostó en su silla. «Días, una semana si tenemos suerte. Por eso necesito que me escuche con atención, don Cándido. Tenemos que presentar la demanda antes de que ellos nos encuentren. Una vez que está registrada ante el juez, el proceso es oficial y ellos no pueden hacer nada para detenerlo. Pero si nos descubren antes de presentarla, van a moverse rápido, muy rápido. ¿Qué pueden hacer? Muchas cosas. Buscar errores en sus documentos, presionar a testigos, intentar un arreglo privado que los favorezca, o simplemente asustarle para que retire todo. No me van a asustar, lo sé, pero necesito que entienda en qué terreno estamos jugando. Los Durazo no son personas ordinarias. Don Heriberto construyó su fortuna en Jalisco en los años 90, que no fueron años sencillos. Ese hombre sabe cómo funciona el mundo real. Lo miré fijo. ¿Cuándo presentamos la demanda? El jueves. Tengo todo listo. Solo necesito que firme 3 documentos más y que me confirme que quiere proceder. Llevo 43 años sin saber que tenía algo. No voy a esperar un día más de lo necesario. Abundio asintió. Jueves a las 9 de la mañana entonces. Salí a la calle con el paso firme, pero la cabeza llena de ruido. 2 días. 48 horas para que todo cambiara o para que alguien lo impidiera. Esa noche en el turno pasó algo que no esperaba. Eran las 11:30 cuando Leonel bajó solo al lobby. Sin saco, sin corbata, con una botella de agua en la mano y cara de quien lleva horas sin poder dormir. Se sentó en uno de los sillones del área de espera. Esos sillones blancos de diseño que nadie usaba nunca, porque estaban puestos para verse bien, no para sentarse, y se quedó mirando la nada. Yo lo observé desde la caseta sin moverme. 5 minutos, 10. Finalmente me levanté y caminé hacia él. ¿Necesita algo, señor? Levantó la vista, me miró como si hubiera olvidado que yo existía. No, dijo, solo no podía dormir. ¿Gusta un café? Tengo en la caseta. Dudó.
Ese tipo de duda que tiene la gente cuando alguien del servicio les ofrece algo y no saben si aceptar les quita categoría o si rechazar les quita humanidad. Bueno, dijo finalmente, le serví en un vaso, lo mismo que le había servido a Rosario semanas atrás, lo mismo que había tomado yo miles de noches de turno durante décadas. Lo aceptó con las dos manos. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Usted tiene hijos?, preguntó de repente. La pregunta me cayó como piedra en agua quieta. Tuve uno, dije con voz pareja. Un hijo. ¿Tuve? Ya no tenemos contacto. Leonel asintió despacio mirando el vaso. ¿Fue culpa suya o de él? Me tomó por sorpresa la pregunta. Su honestidad. La manera en que la hizo sin rodeos, como si realmente quisiera saber. De los dos, respondí. Siempre es de los dos. Silencio. ¿Lo extraña?, insistió. Lo miré. Mi hijo, 41 años, sentado en un sillón de diseño a medianoche, tomando café con el velador, con esa cara de niño perdido que yo conocía desde que tenía 3 años y se despertaba llorando por las noches. Todos los días, dije. Leonel no respondió. Tomó el último sorbo de café y se puso de pie. Gracias, dijo. Por el café. Para eso estamos. Caminó hacia el elevador. Antes de que llegara, se detuvo y se dio la vuelta. Oiga, Cándido. Señor. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Algo entre la incomodidad y algo más profundo que la incomodidad. Como quien está a punto de decir algo importante y en el último segundo decide que todavía no. Nada, dijo. Buenas noches. Las puertas del elevador se cerraron. Me quedé parado en el lobby vacío, con los 2 vasos en la mano, escuchando el silencio del edificio. Y pensé en algo que el licenciado Abundio me había dicho la primera vez que lo visité, cuando le conté lo de Leonel y su boda y su negación. Don Cándido, la gente que niega a sus padres casi siempre sabe lo que está haciendo. El problema es que también saben que está mal. Y eso es lo que los destruye por dentro, aunque nunca lo admitan. El jueves estaba a 2 días, pero algo en la cara de Leonel aquella noche me dijo que el tiempo se estaba acabando más rápido de lo que cualquiera calculaba. Y no me refería al juicio. El miércoles por la tarde, don Heriberto llegó sin avisar. No era martes ni jueves, no era su horario, y no venía en la camioneta de siempre, sino en el Audi de Leonel, lo que significaba que Leonel lo había recogido en algún lugar y lo había traído directamente, sin pasar por su casa de Zapopan, sin tomarse el tiempo de cambiarse el traje arrugado que traía puesto. Algo había pasado. Los dos bajaron del carro con esa prisa contenida que tiene la gente cuando quiere parecer tranquila y no lo está. Don Heriberto traía el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. Leonel caminaba medio paso atrás, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Un hábito que tenía desde niño, echarse ligeramente hacia atrás cuando algo lo asustaba, como si el cuerpo quisiera salir de la habitación antes que él. Yo lo conocía bien ese hábito. Me había costado años enseñarle que no había que tenerle miedo al mundo. Aparentemente no había aprendido del todo. Pasaron frente a la caseta sin detenerse. Don Heriberto ni me miró. Leonel sí. Un segundo, rápido, casi involuntario, y siguió caminando. Subieron al piso 18. Me senté en la silla de la caseta y conté los minutos. A los 20 minutos bajó Valeria sola, con cara de quien acaba de ser excluida de una conversación importante y no está acostumbrada a eso. Cruzó el lobby con pasos cortos y furiosos, salió a la calle, habló por teléfono durante 10 minutos parada en la banqueta y volvió a entrar sin mirarme. A la hora bajaron los dos. Don Heriberto caminó directo a la caseta. Palomino. Don Heriberto. ¿Vino alguien hoy? ¿Algún desconocido? ¿Alguien haciendo preguntas? Nadie fuera de lo normal, señor. Me miró con esos ojos de hombre acostumbrado a detectar mentiras. ¿Está seguro? Completamente. Asintió. Pero no se fue.
Se quedó parado frente a la caseta con el teléfono en la mano, pensando en algo que no decía. ¿Cuántos años tiene usted, Palomino? Los que me ha dado la vida, señor, suficientes para no perder el tiempo en lo que no vale. Algo pasó por su cara. No supe bien qué era. Mi padre también fue trabajador de esos, dijo, toda la vida con las manos en la masa. ¿Y usted cómo salió adelante? Me miró con suspicacia, como si la pregunta fuera una trampa. Trabajando, dijo secamente, y siendo listo. Lo mismo que cualquiera. Silencio. Si ve algo raro, dijo finalmente, llámeme, lo que sea, a cualquier hora. Así lo haré, señor. Se fue. Leonel lo siguió sin mirarme. El carro arrancó y desapareció por la avenida. Yo saqué el teléfono y llamé al licenciado Abundio. Están movidos, dije cuando contestó. Don Heriberto vino fuera de horario, cara de problema. Ya lo sé, respondió Abundio, y en su voz había algo nuevo. Tensión. Don Cándido, necesito verlo ahora, no mañana, ahora. ¿Qué pasó? Venga al despacho, por favor. Colgué. Llamé a Abundancio y le pedí que viniera a cubrirme una hora. Le dije que era emergencia familiar. No preguntó nada. Abundancio era de esa clase de personas que entienden sin necesitar explicación. Llegué al despacho del licenciado Abundio a las 4 de la tarde. Él estaba de pie frente a la ventana cuando entré, lo cual ya era señal de algo, porque Abundio era hombre de silla, de escritorio, de papeles ordenados. Verlo parado mirando la calle era como ver a un médico nervioso antes de dar un diagnóstico. Siéntese, don Cándido. Me senté. Esta mañana recibí una llamada, dijo sin voltear, de un colega abogado, alguien que conozco hace años y en quien confío. Me llamó para avisarme que los abogados de don Heriberto estuvieron ayer en el registro público haciendo consultas específicas sobre ese terreno. ¿Ya saben que soy yo? Todavía no tienen su nombre, pero tienen el número de escritura. Y con ese número es cuestión de horas para que lleguen a usted. Entonces, presentamos la demanda hoy. Abundio se dio la vuelta. Hay un problema. El cuarto se quedó quieto. El juez que tenía asignado el caso pidió una prórroga administrativa. Papeleo interno del juzgado. No podemos presentar hasta mañana a primera hora. ¿Mañana? A las 9, en cuanto abra el juzgado. ¿Y los Durazo pueden tener mi nombre esta noche? Sí. Me recosté en la silla. Respiré despacio como Graciela me enseñó a hacer cuando algo me sacaba de mis casillas. Ella decía que el oxígeno era el único remedio que no costaba nada y funcionaba para todo. ¿Qué pueden hacer si me encuentran antes de que presentemos? Intentar negociar, presionarle, tal vez amenazarle, pero legalmente nada. Usted tiene todo el derecho de presentar esa demanda. Lo que no quiero es que se acerquen a usted sin que yo esté presente. Y si lo hacen de todas formas, no diga nada. No firme nada. No acepte ningún sobre. Llámeme de inmediato. Asentí. Don Cándido, dijo Abundio en voz más baja, hay algo más que necesita saber. Mientras investigaba la cadena de propiedad, encontré algo que no esperaba. Dígame. El intermediario que le vendió el terreno a don Heriberto en 2010. El hombre que vendió algo que no era suyo. ¿Lo identificaron? Sí. Hizo una pausa. Se llamaba Aurelio Montoya. Murió hace algunos años, poco después de cerrar el negocio. Pero antes de morir, registró una empresa constructora a nombre de terceros. ¿A nombre de quién específicamente? Abundio abrió una carpeta y me entregó una hoja. La miré. El nombre en el documento me tardó en entrar. Tuve que leerlo 2 veces. 3. No puede ser, dije. Me temo que sí. En el papel estaba el nombre del socio fundador de esa empresa constructora. La empresa que había tramitado todos los permisos de construcción del edificio. La empresa sin la cual el edificio nunca hubiera existido. El nombre era Leonel Palomino. Mi hijo. Me quedé mirando el papel sin mover un músculo.
La empresa se había constituido en 2009, un año antes de la venta del terreno a los Durazo. En ese entonces Leonel tenía 27 años, ya trabajaba, ya tenía hambre de llegar lejos. ¿Y Leonel sabía que el terreno no era de Montoya? Pregunté con voz que no reconocí como mía. Abundio me miró con esa honestidad tranquila que era su única manera de ser. Eso es lo que no sé todavía, don Cándido. Puede que supiera, puede que no. Puede que Montoya lo usara sin que él entendiera bien en qué se estaba metiendo. O puede que sí supiera. Sí, puede que sí supiera. Quería creerle. Quería pensar que mi hijo había sido usado, que había firmado sin entender del todo. Pero había aprendido que la ambición a veces borra lo que no conviene recordar. El cuarto volvió a quedarse en silencio. ¿Hay manera de saber si él sabía?, pregunté. Con tiempo, sí. Si logramos acceso a los registros de comunicaciones de esa empresa, probablemente encontremos algo. Pero eso viene después, don Cándido. Si logramos demostrarlo, podríamos hablar de posibles responsabilidades legales más graves. Primero la demanda. Mañana a las 9. Salí del despacho con la tarde encima y el papel doblado en el bolsillo. El mismo bolsillo donde llevaba el sobre amarillo. Caminé 3 cuadras sin rumbo fijo, viendo el pavimento, escuchando el ruido de la ciudad, sin escuchar nada realmente. En una esquina me detuve frente a una papelería que estaba cerrando y me quedé mirando mi reflejo en el vidrio de la vitrina. Un hombre viejo con uniforme gris y zapatos desgastados. Un hombre que llevaba 43 años cargando algo que valía una fortuna sin saberlo. Un hombre cuyo hijo tal vez, había sabido todo desde el principio. Esa noche regresé al turno. A las 11, Leonel bajó solo al lobby, igual que la noche anterior. Botella de agua, cara de insomnio. Se sentó en el mismo sillón blanco. Esta vez no fui yo quien se acercó. Fue él. Se paró frente a la caseta y me miró. ¿Queda café?, preguntó. Siempre. Le serví. Lo aceptó. Se quedó parado en lugar de sentarse, apoyado en el mostrador de la caseta, mirando la calle oscura. Silencio largo. ¿Usted alguna vez hizo algo de lo que se arrepintió mucho?, preguntó sin mirarme. La pregunta llegó despacio, como llegan las cosas importantes. Sí, respondí, varias veces. ¿Y cómo vivió con eso? Lo miré. Mal, dije. Se vive mal, pero se vive. Lo difícil no es cargar el arrepentimiento. Lo difícil es decidir si vas a hacer algo con él o simplemente lo vas a cargar hasta morirte. Leonel no respondió. Terminó el café. Me devolvió el vaso y antes de irse me miró de una manera que no había visto en su cara desde que era niño. Con miedo. No el miedo de quien teme perder algo. El miedo de quien sabe que lo que perdió ya no tiene regreso. Las puertas del elevador se cerraron. Yo me quedé solo en el lobby. Mañana a las 9. Todo estaba a punto de romperse, y yo todavía no sabía cuántos pedazos iba a haber. El jueves amaneció nublado. Guadalajara tiene esa costumbre en febrero. El cielo se pone gris desde temprano, como si la ciudad también necesitara pensarse 2 veces antes de empezar el día. Yo llevaba 3 horas despierto cuando salió el sol, o lo que pasa por sol en esos días de invierno tapatío, esa luz blanca y fría que ilumina sin calentar nada. Me bañé. Me vestí con la ropa que había preparado la noche anterior, pantalón oscuro, camisa limpia, los zapatos que solo usaba para ocasiones que valían la pena. Los mismos que había usado para ir a buscar a Leonel a su oficina años atrás, cuando todavía creía que bastaba con ser su padre para que me recibiera. Antes de salir, me detuve frente a la foto de Graciela que tenía sobre el tocador. Era una foto de cuando ella tenía 40 años, sonriendo de lado, con el cabello suelto, en el patio de nuestra casa con las macetas de fondo. La había tomado yo con una cámara desechable, en una tarde de domingo, sin ninguna razón especial. De esas fotos que uno toma sin saber que van a terminar siendo las más importantes. Hoy
Es el día, le dije en voz baja. No respondió. Claro que no respondió. Pero tampoco necesitaba que respondiera. 32 años de matrimonio te enseñan a escuchar lo que la otra persona diría aunque no esté. Graciela hubiera dicho, ve, y no tiembles. Salí a las 8:15. El despacho del licenciado Abundio quedaba a 20 minutos caminando desde mi casa. Fui a pie. No por ahorrar el camión, sino porque necesitaba ese tiempo. El aire frío en la cara, el ruido de la ciudad despertando, el peso de mis propios pasos sobre el pavimento. Necesitaba llegar con la cabeza fría y el cuerpo cansado, porque cuando uno está cansado, no actúa por emoción, sino por convicción. Y yo necesitaba convicción esa mañana. Abundio me esperaba en la puerta del despacho con la carpeta bajo el brazo, y cara de quien tampoco había dormido bien. ¿Está listo?, me preguntó. Desde hace 43 años. Sonrió apenas. El juzgado quedaba en el centro histórico, en un edificio de cantera rosa, con pasillos largos y olor a papel viejo, que a mí siempre me había parecido el olor del tiempo acumulado. Llegamos 10 minutos antes de las 9. Había 2 personas esperando antes que nosotros. Esperamos sentados en las bancas de madera del pasillo. A las 9:03 nos llamaron. El proceso fue más silencioso de lo que imaginé. Abundio entregó los documentos. El secretario del juzgado los revisó página por página con una lentitud que me desesperó, pero que no mostré. Selló, firmó, registró en el sistema. Y así, sin tambores ni discursos, la demanda más importante de mi vida quedó oficialmente presentada. ¿Eso es todo?, pregunté cuando salimos al pasillo. Eso es todo por ahora, dijo Abundio. A partir de este momento el proceso es oficial. Los Durazo serán notificados en los días siguientes. Tienen 30 días para responder. Y mientras tanto, usted sigue con su vida normal y yo empiezo a preparar el siguiente paso. ¿El nombre de Leonel en los documentos de Montoya? Abundio asintió despacio. Eso cambia las cosas, don Cándido. Si logramos probar que su hijo sabía que el terreno tenía dueño antes de que se construyera el edificio, podríamos hablar de posibles responsabilidades legales más graves. La idea cayó entre los dos como piedra en agua. No quiero destruirlo, dije. Lo sé, pero necesita saber hasta dónde llega esto, para poder decidir después hasta dónde quiere llegar usted. Caminé de regreso a mi casa pensando en eso. Posibles responsabilidades más graves. Mi hijo. Las palabras juntas no cabían en el mismo pensamiento, sin que algo dentro de mí se resistiera a acomodarlas. Pero los papeles no mienten. Eso también lo sabía. Llegué a la colonia Oblatos a las 11 de la mañana. Don Félix estaba en su portal regando sus plantas con la manguera y una calma de hombre que ha decidido que a su edad el mundo puede apurarse solo. ¿Cómo te fue?, me preguntó sin voltear. Ya está presentada. Cerró la llave del agua. Se me quedó viendo. ¿Y cómo estás tú? No lo sé todavía. Asintió como si esa fuera la respuesta más honesta que podía recibir. Entra. Tengo frijoles de olla. Comí en la cocina de don Félix como había comido cientos de veces desde que éramos vecinos jóvenes, con hijos pequeños y deudas grandes. En esa cocina, con el mantel de hule y la imagen de la Virgen de Zapopan sobre el refrigerador, no había nada que demostrar ni nada que esconder. Era solo un hombre viejo comiendo frijoles con otro hombre viejo en silencio cómodo. ¿Qué vas a hacer si Leonel sabía todo desde el principio?, preguntó don Félix cuando terminamos. Lo pensé antes de responder. No lo sé, Félix. Hay partes de esta historia que todavía no entiendo y no quiero actuar sobre lo que no entiendo. Sabio o cobarde. No, sabio. Los cobardes actúan rápido para no tener que pensar. Los sabios esperan aunque les duela. Me fui a dormir unas horas antes del turno nocturno. Dormí profundo, lo cual me sorprendió.
Pensé que estaría dando vueltas en la cama con todo lo que había pasado. Pero el cuerpo a veces sabe más que la mente. Cuando algo que cargaste mucho tiempo finalmente suelta, el cansancio que queda es del bueno, del que viene de haber hecho lo que tenías que hacer. Llegué al edificio a las 6:45. Abundancio me entregó el turno con su costumbre de pocas palabras. Firmé la bitácora. Me serví el primer café de la noche. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. A las 8 llegó Valeria sola, sin Leonel. Entró al lobby con prisa y sin saludar, lo cual no era inusual en ella, pero había algo diferente en su cara esa noche. Los ojos ligeramente hinchados. El maquillaje rehecho pero no del todo bien. Había estado llorando. A las 9 llegó Leonel, también solo. Pasó frente a la caseta, se detuvo. «Cándido», dijo. «Señor». Me miró un momento con esa cara de insomnio permanente que traía desde hacía días. «Mañana va a pasar algo», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Algo que va a cambiar muchas cosas», no respondí. «Solo quería...» Empezó y se detuvo. «No sé por qué le digo esto a usted, porque a veces es más fácil decirle las cosas a alguien que no tiene nada que perder con lo que uno dice». Me miró fijo, y en ese segundo, en ese preciso segundo, vi algo cruzar por sus ojos que me dejó helado. No era culpa, no era miedo, era algo en mi forma de hablar, en ciertas palabras que solo yo decía de esa manera, que hizo que levantara la mirada diferente, como quien escucha un sonido conocido en un lugar donde no lo esperaba. La mandíbula se le tensó, abrió la boca, la cerró, y sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia el elevador con pasos que ya no eran los de un hombre seguro, sino los de alguien que acaba de pisar tierra movediza y todavía no sabe si va a hundirse. Las puertas se cerraron. Yo me quedé solo en el lobby con el café en la mano. Ya me había reconocido. No sabía cuándo exactamente. Tal vez desde el principio. Tal vez esta noche. Tal vez en alguno de esos momentos de silencio entre los dos que habían sido demasiado pesados para ser casuales. Pero ya sabía quién era yo. Y en los días siguientes, los Durazzo recibirían la notificación del juzgado, lo que significaba que pronto todo, absolutamente todo, estaba a punto de explotar. La notificación llegó a las 10:47 de la mañana. Yo la vi desde la caseta. Un carro oficial color blanco se estacionó frente a la entrada con una precisión que solo tienen los carros del gobierno, ni muy pegado a la banqueta, ni muy lejos, exactamente donde debe estar. Bajaron 2 hombres con portafolios negros y credenciales colgadas al cuello. Caminaron directo a la entrada sin mirar a los lados. Era mi día de descanso, pero estaba ahí. No podía no estar. Le había dicho a Abundancio que necesitaba recoger algo que había olvidado en la caseta la noche anterior. Mentira pequeña. El tipo de mentira que uno dice cuando la verdad es demasiado grande para explicarla de pie en 5 minutos. Me quedé sentado en una de las bancas del lobby. El lobby era amplio, y desde esa banca, medio oculto por una columna, podía ver sin llamar la atención. Tenía vista completa a la recepción, al elevador y a la entrada principal. Llevaba ropa de calle y un periódico doblado en las manos, que no había leído ni una línea. Los notificadores hablaron con Primitivo. Primitivo llamó por el intercomunicador al piso 18. Hubo una pausa larga. Después, otra llamada. Esta vez al celular de alguien, por la manera en que Primitivo se alejó del mostrador y habló en voz baja con la espalda vuelta. 5 minutos después, bajó don Heriberto. No Leonel, no Valeria, don Heriberto directamente. Lo cual significaba que ya estaba en el edificio desde temprano. Lo cual significaba que algo lo había traído aquí antes de la notificación. Lo cual significaba que tal vez, alguien le había avisado que hoy era el día. Bajó con traje completo,
a pesar de ser las 11 de la mañana, un jueves sin agenda aparente. La cara de piedra de siempre, pero con algo más debajo. Una tensión en la mandíbula, una rigidez en los hombros que yo reconocía porque era la misma que ponía yo cuando algo me preocupaba y no quería que se notara. Se notaba igual. Los notificadores le entregaron el sobre. Don Heriberto lo abrió ahí mismo, de pie en el lobby, sin esperar sentarse ni buscar privacidad. Lo leyó de pie frente a Primitivo, frente a los notificadores, frente a mí, aunque no sabía que yo estaba ahí. Vi el momento exacto en que llegó a la parte importante del documento. Su cuerpo no hizo nada dramático, no gritó, no se movió, solo se quedó completamente quieto durante 3 o 4 segundos, como se queda quieto el agua antes de hervir. Y por primera vez desde que lo conocía, noté que su seguridad no era la misma. Algo en los hombros, algo en la manera en que sus dedos apretaron el papel, decía que este hombre estaba genuinamente asustado. Después, dobló el papel con una lentitud calculada. «¿Dónde está mi yerno?», le preguntó a Primitivo con voz que no levantó ni un tono. «En el piso 18, señor». Sin decir nada más, caminó hacia el elevador. Los notificadores se fueron. Primitivo se quedó parado detrás del mostrador, con cara de quien acaba de presenciar algo que no entiende, pero que sabe que es grande. Yo doblé el periódico y esperé. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos que recuerdo desde la madrugada en que Graciela se fue. A los 23 minutos bajaron los 3 juntos. Don Heriberto, Leonel y Valeria, los 3 con cara de haber tenido una conversación que ninguno de ellos quería haber tenido. Don Heriberto traía el documento en la mano. Leonel traía los ojos en el suelo. Valeria traía esa expresión de quien ha estado llorando y ha decidido que ya terminó de llorar y que ahora toca otra cosa. Se detuvieron en el lobby. Don Heriberto habló en voz baja, pero con esa intensidad que tienen las personas que aprendieron a ser peligrosas sin necesitar volumen. Mis abogados me dijeron que el nombre en la demanda es Cándido Palomino Vega, el velador de este edificio, Leonel. Silencio. «Mírame cuando te hablo». Lo miró. «¿Es tu padre?» Pausa. Una pausa que duró exactamente lo que tarda un hombre en decidir que ya no tiene más mentiras disponibles. «Sí», dijo Leonel. Le costó hablar, como si cada palabra le pesara más de lo que debía. Valeria cerró los ojos. «¿Y sabías que tenía documentos sobre este terreno?» «No, no lo sabía». «¿Estás seguro?» «Suegro, te estoy preguntando si sabías que tu padre tenía escrituras de esta propiedad. ¿Sí o no?» «No lo sabía, lo juro». Don Heriberto lo miró durante 5 segundos que debieron sentirse como 5 horas. «¿Y lo de Montoya?», dijo finalmente. «¿Eso tampoco lo sabías?» El nombre cayó como detonador. Leonel palideció. «¿Cómo sabe usted lo de Montoya?» «Porque mis abogados llevan días investigando todo lo que hay que investigar. Eso es lo que hacen cuando uno les paga bien». Don Heriberto dobló el documento y se lo metió al saco. «Lo que no entiendo es cómo tú no lo conectaste antes. Tu apellido está en los papeles de esa empresa, Leonel. El mismo apellido que está en la demanda. Yo era joven. Montoya me ofreció entrar a un negocio. Me dijo que los permisos estaban en orden. No entendía todo en ese momento, pero tampoco pregunté lo suficiente. No sabías o no quisiste saber». Silencio. Esa diferencia, esa distancia enorme entre no saber y no querer saber. Yo seguía sentado en mi banca con el periódico en las manos, medio oculto detrás de la columna. «¿Qué hacemos?», preguntó Valeria con voz que intentaba sonar práctica y sonaba asustada. «Mis abogados dicen que tenemos 30 días para responder», dijo don Heriberto, «y que el caso es complicado. Los documentos del hombre son legítimos». «¿Qué significa complicado?» «Significa que podemos pelear, pero no garantiza que ganemos». «¿Y si perdemos?»,
Don Heriberto no respondió de inmediato. Si perdemos, dijo finalmente, perdemos el edificio o pagamos su valor completo. Miró a Leonel. Y dependiendo de lo que encuentren sobre Montoya, tú podrías enfrentar posibles responsabilidades legales más graves. El tipo de problema que no se resuelve fácil. Valeria se volvió hacia Leonel. ¿De qué habla mi padre? Hay documentos de una empresa, dijo Leonel con voz que ya era solo un hilo, donde aparece mi nombre, de hace años, relacionada con el hombre que le vendió el terreno a tu padre. ¿Qué tipo de documentos? Documentos de constitución de empresa, nada más. Yo era socio con participación mínima, nunca manejé dinero ni tomé decisiones importantes. Pero tu nombre está ahí, dijo don Heriberto. Sí, con el mismo apellido del hombre que nos está demandando. Sí, y que resulta ser tu padre que trabajó aquí de velador mientras tú vivías en el piso 18. Tu padre al que le dijiste a todo el mundo que estaba muerto. Valeria se cubrió la boca con la mano. Leonel, susurró. Yo nunca dije que estaba muerto, empezó él. Dejaste que lo creyeran. La voz de Valeria subió de repente, y en el lobby amplio resonó con una claridad que no esperaba nadie. 5 años de casados y yo creía que eras huérfano. Mi padre te tuvo lástima, yo te tuve lástima, y todo este tiempo tu padre estaba vivo, cuidando el edificio donde nosotros vivimos. Valeria, escúchame. ¿Dónde está? Dijo ella de repente. ¿Qué? El velador. ¿Dónde está ahorita? Y fue en ese momento cuando los tres voltearon y me vieron, sentado en la banca, con el periódico doblado sobre las rodillas, con la camisa limpia y los zapatos que solo uso para las ocasiones que valen la pena, mirándolos. Don Heriberto fue el primero en hablar. Usted, dijo con una voz que ya no era de piedra, sino de algo más viejo y más pesado que la piedra. Me puse de pie despacio. Don Heriberto, ¿cuánto tiempo lleva ahí sentado? El suficiente. Caminé hacia ellos. 3 pasos. 5. El lobby se sentía más grande y más pequeño al mismo tiempo. Leonel no se movió. Tenía los ojos puestos en mí con esa expresión que yo había visto la noche anterior en el elevador. Tierra movediza bajo los pies, sin saber si avanzar o quedarse quieto. Me detuve a 2 metros. Cándido, dijo Leonel. No, señor. No velador. Mi nombre. Por primera vez en semanas. Hijo, respondí. Valeria volvió a cubrirse la boca. Don Heriberto respiró profundo. Y yo saqué el sobre amarillo del bolsillo interior de mi chamarra. El sobre café con el sello notarial casi borrado de tanto tiempo. Lo puse sobre la mesita de cristal que había entre nosotros con la misma calma con que uno pone las cartas sobre la mesa cuando sabe que las que tiene son las que ganan. Ese terreno es mío, dije. Lo era antes de que se construyera este edificio. Lo era cuando mi hijo era socio de la empresa que tramitó los permisos. Y lo sigue siendo hoy. Silencio total. Tienen 30 días para responder a la demanda. Continué. Ese tiempo es de ustedes. Lo que decidan hacer con él también. Don Heriberto miró el sobre sin tocarlo. Leonel me miraba a mí. Papá, dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño, y se caía de la bicicleta y venía llorando a buscarme. Papá, yo no sabía que el terreno era tuyo. Te lo juro, no lo sabía. Lo miré largo tiempo, buscando la mentira. No la encontré. O tal vez no quise encontrarla. Eso lo decidirá el juez, dije finalmente. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. Y antes de cruzar las puertas de cristal escuché la voz de don Heriberto detrás de mí. No enojada, no amenazante, sino con algo que en años de tratar gente difícil yo aprendí a reconocer como el primer signo de que alguien está a punto de negociar de verdad. Palomino. Me detuve, no me volteé. Venga mañana, a las 10, aquí, con su abogado. Empujé la puerta.
El aire frío de Guadalajara me recibió en la cara, y caminé sin apresurarme hacia la parada del camión, con el sobre ya vacío en el bolsillo, porque el original estaba ahora en manos del licenciado Abundio, guardado bajo llave, y lo que había puesto sobre esa mesa de cristal era una copia certificada que no cambiaba nada legal, pero que servía para lo único que necesitaba esa mañana. Servía para que vieran que era real. Servía para que supieran que yo sabía. Y servía para que Leonel, mi hijo, entendiera que su padre había esperado 71 años para sentarse a la mesa, y que ahora estaba listo. Esa noche no fui al turno. Llamé a Abundancio y le dije que estaba enfermo. No era del todo mentira. Había algo en el cuerpo que no funcionaba bien, una especie de temblor interno que no era miedo ni emoción, sino las dos cosas juntas revueltas con 43 años de espera, finalmente soltándose al mismo tiempo. Me senté en la cocina con una taza de café que no tomé. Miré la foto de Graciela sobre el tocador desde donde estaba. No se veía bien a esa distancia, pero no necesitaba verla bien. Me la sabía de memoria. Cada línea, cada sombra, la manera en que le caía el cabello sobre el hombro derecho, la sonrisa de medio lado que usaba cuando algo le daba risa, pero no quería que yo lo supiera. «Llamero», le dije en voz baja. Dormí 4 horas. A las 8 de la mañana estaba en el despacho del licenciado Abundio. Le conté todo lo que había pasado en el lobby, la notificación, don Heriberto, Valeria, lo que dijo Leonel, que no entendía todo en ese momento, que no había preguntado lo suficiente. Abundio escuchó sin interrumpir, con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados bajo la barbilla. «¿Le creyó?», preguntó cuando terminé. «No lo sé. ¿Quiere creerle?», lo pensé. «Sí», admití, «pero querer creer no es lo mismo que creer». Y había aprendido que la ambición a veces borra lo que no conviene recordar. «No, no lo es». Abundio abrió una carpeta. «Le tengo algo, don Cándido. Conseguí acceso a los registros mercantiles de la empresa de Montoya, las actas de constitución de 2009. Y Leonel aparece como socio con un 5% de participación, capital mínimo. El tipo de participación que se le da a alguien para que firme papeles y dé credibilidad a una empresa, no para que tome decisiones ni reciba ganancias reales. ¿Eso lo exime? No completamente, pero sí cambia el panorama. Un 5% nominal en una empresa de la que nunca recibió dividendos registrados no es lo mismo que ser el arquitecto del fraude. Probablemente Montoya lo usó. Necesitaba un nombre joven y limpio para darle presentabilidad al negocio. Cerré los ojos un momento. 27 años, mi hijo buscando cómo crecer, alguien ofreciéndole una oportunidad que parecía limpia, sin preguntar lo suficiente sobre lo que había debajo. No era inocencia, pero tampoco era maldad calculada. Era algo más común y más triste que las dos cosas. Era ambición sin brújula. «¿Vamos?», dije poniéndome de pie. La reunión fue en la sala de juntas del piso 18. Primera vez que subía. El elevador olía a madera fina y a ese silencio artificial de los espacios donde el dinero decide cuánto ruido se permite. Las puertas se abrieron a un pasillo con piso de mármol y una ventana al fondo que daba a toda la ciudad. Guadalajara desde arriba se ve diferente, más ordenada, más pequeña, como si la altura acomodara el caos en algo que parece tener sentido. Don Heriberto estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su derecha un hombre de traje que no presentó, pero que era evidentemente su abogado. Lo delataba la manera en que tenía los papeles acomodados frente a él, con esa precisión de quien lleva años preparando argumentos. Leonel estaba al fondo de la mesa. Valeria no estaba. Me senté frente a don Heriberto. Abundio a mi lado. «Gracias por venir», dijo don Heriberto con una formalidad que no era cortesía sino distancia calculada. «Usted invitó»,
respondí. Voy a ser directo. Puso las manos sobre la mesa. Mis abogados revisaron sus documentos. Son válidos. La cadena de propiedad es clara y el registro no muestra una venta legal posterior. Usted tiene razón legal sobre el terreno. El abogado de don Heriberto no cambió la expresión. Abundio tampoco. Lo sé, dije. Lo que propongo es un arreglo, fuera del juzgado, sin juicio, sin años de proceso, sin que esto se vuelva un escándalo público que no le conviene a nadie. ¿Qué tipo de arreglo? Don Heriberto abrió una carpeta. 250 millones de pesos, pagados en 2 partes, la mitad al firmar el convenio, la otra mitad en 12 meses. A cambio, usted cede los derechos sobre el terreno y la demanda queda retirada. El número flotó sobre la mesa entre nosotros, 250 millones. Más dinero del que mi padre habría imaginado en todas sus vidas juntas. Miré a Abundio. Abundio me miró a mí. El valor total de la propiedad supera los 400 millones según estimaciones actuales, dijo Abundio con voz pareja, sin contar el valor comercial del edificio construido. La oferta representa menos del 25% del valor real. Es un arreglo, dijo el abogado de don Heriberto. Los arreglos implican concesiones de ambas partes. ¿Qué concesión hace don Heriberto?, preguntó Abundio. No peleamos el caso durante años. Le ahorramos tiempo y desgaste. Mi cliente tiene tiempo suficiente para pelear lo que es suyo, dijo Abundio. Pero eso no significa que el tiempo valga menos de lo que vale la propiedad. Silencio. Don Heriberto me miró directamente. ¿Cuánto quiere? Lo pensé. No en números, en algo más difícil que los números. Pensé en mi padre firmando documentos en una notaría del centro con manos de trabajador, creyendo que me dejaba algo. Pensé en Graciela bordando manteles hasta que los dedos le sangraban para pagar la universidad de un hijo que después nos borró a los dos de su historia. Pensé en mí mismo, parado en la caseta de vigilancia con uniforme gris, mientras mi hijo me presentaba a sus conocidos como el velador que huele a humedad. Y pensé en Leonel al fondo de esa mesa, callado, sin levantar la vista. No buscaba todo el dinero, buscaba cerrar la historia. No quiero el dinero completo, dije. Todos me miraron. Quiero 300 millones. Hice una pausa. Y quiero algo más que no tiene precio en ninguna escritura. Don Heriberto frunció el ceño. ¿Qué cosa? Volteé hacia Leonel. Que mi hijo me diga frente a usted, frente a su abogado y frente al mío, ¿quién soy yo? Con todas sus palabras, sin que yo se lo pida 2 veces. El cuarto se quedó en silencio total. Leonel levantó la vista por primera vez desde que llegué. Me miró, y en su cara vi todo lo que había visto a lo largo de esas semanas de lobby y café y conversaciones de medianoche. El miedo, el arrepentimiento, la ambición que lo había llevado lejos de mí y la misma sangre que no desaparece aunque uno quiera. Se puso de pie. Le costó comenzar, como si cada palabra le pesara más de lo que debía, como si las estuviera sacando de un lugar muy adentro donde las había guardado demasiado tiempo. «Usted es mi padre», dijo finalmente con voz que no tembló. «A Cándido Palomino Vega. Trabajó toda su vida para que yo tuviera lo que él no tuvo. Mi madre y él vendieron todo lo que tenían para pagarme la universidad, y yo los pagué borrándolo a usted. Pausa. Soy su hijo, y lo que hice no tiene nombre decente». Don Heriberto miró a su yerno con una expresión que no le había visto antes. No era enojo, no era decepción. Era el inicio lento y doloroso de entender que el hombre con quien casó a su hija era alguien diferente de quien creyó que era. Valeria apareció en la puerta de la sala. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, lo suficiente por su cara. 300 millones, dije mirando a don Heriberto. Y mi hijo sale de este edificio. No lo quiero cerca de lo que fue mío mientras no haya resuelto lo que tiene pendiente consigo mismo.
Don Heriberto no respondió de inmediato. Miró a su abogado, luego a Leonel. Luego volvió a mirarme a mí, con esos ojos de hombre que ha construido todo a la fuerza y sabe exactamente cuándo tiene las manos vacías. Tras unos segundos, que pesaron más que toda la conversación, finalmente asintió. Trato. Tras varias reuniones y revisiones legales que se extendieron por varios días, firmamos un convenio extrajudicial en el despacho de Abundio. Todo legal, todo notariado, todo en orden. La primera parte del pago llegó a la cuenta que abrí esa semana en los plazos acordados. 150 millones de pesos en una cuenta a nombre de Cándido Palomino Vega, el hombre que había llegado a Guadalajara con una mochila de lona y 200 pesos, el hijo del vendedor de dulces de la central de abastos, el velador invisible del turno nocturno, ese mismo. Leonel se fue del edificio una semana después. Perdió parte de su estabilidad con ese movimiento. Su lugar dentro de la familia de su esposa ya no era el mismo, y todos lo sabían, incluido él. La confianza de don Heriberto en él había cambiado de forma permanente, y eso, en ese mundo, vale más que cualquier contrato. Valeria se quedó en casa de su padre unos meses mientras resolvían lo suyo. Eso era problema de ellos, y no mío. Don Félix fue el primero en enterarse de todo, y se persignó 4 veces seguidas cuando le conté los números. Graciela lo sabía, dijo. ¿Qué sabía? Que ibas a estar bien. Siempre lo decía. Félix, ese hombre mío siempre va a estar bien. No respondí. Salí al portal de mi casa en la colonia Oblatos y regué las macetas que ella había plantado décadas atrás. El agua caía sobre la tierra oscura con ese sonido pequeño y constante que tiene lo que crece sin apurarse. 3 semanas después sonó el teléfono. Número desconocido. Bueno, papá. Reconocí la voz antes de que dijera nada más. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio ocupara el espacio que le correspondía. ¿Qué quieres, Leonel? Hablar, si me lo permites. Miré las macetas. El agua que todavía escurría por los bordes de la tierra. El cielo de Guadalajara, que esa tarde había decidido ser azul. Tienes 5 minutos, dije. Con eso empiezo. Y así empezamos. No fue perdón. Y tal vez nunca lo sería del todo. Pero fue el inicio de algo que ya no podía seguir ignorando. Algo lento, incierto, con el peso de todo lo que no se puede deshacer y la pequeña posibilidad de lo que todavía podría construirse. Porque eso es lo que hacen los padres cuando ya ganaron todo lo que había que ganar. Abren la puerta, solo un poco, y esperan a ver si el hijo que criaron tiene lo que se necesita para cruzarla.